Como podéis observar, empieza el especial Halloween. Ojo con el fondo, Lo que decía, chicos, empieza el especial Halloween. Ya sabéis que este año este canal ha tomado un rumbo completamente distinto. Hemos empezado a hacer el contenido que hemos querido y yo soy una persona que me considero fanática de Halloween. Llevaba mucho tiempo esperando que llegase Halloween y, por supuesto, quería hacer un especial en Halloween. He de deciros que he pensado tanto en estos días que tengo como mucha presión en los vídeos. Y estos vídeos los quiero hacer por el simple hecho de que yo mismo, como consumidor de YouTube, disfruto mucho en estas fechas ver contenido con la temática Halloween. Entonces nada, yo espero que os guste, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero ya os digo, es un contenido que hago porque yo de verdad lo disfrutaría mucho. Y el día de hoy empieza este especial con un caso muy conocido, el caso de Katherine Knight. Si os mola este tipo de vídeos, soltad un like. Ya sabéis que YouTube recomienda ahora los vídeos según los likes que tiene, y cada día habrá un vídeo distinto. Puede ser un juego, historias paranormales propias, historias seriales, etc, etc. Así que nada, chicos, espero que os guste y vamos con el vídeo. 29 de febrero del año 2000. John Price, un hombre de 45 años, un hombre divorciado que tenía 3 hijos, fue a solicitar una orden de alejamiento en contra de su novia, Katherine Knight, ya que después de negarse a casarse con ella, esta empezó a acusarlo, hostigarlo. El nivel de las discusiones cada vez escalaba más, cada vez se subía más el tono, gritos, el nivel no paraba de subir, hasta el punto que llegó a ser normal en las discusiones acabar clavándose tijeras por el cuerpo. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero poco a poco esta pareja iba normalizándolo y llegaban a estos niveles, al nivel de clavarse tijeras, que lo veremos ahora. Ese mismo día, John Price llamó a sus compañeros de trabajo y les dijo: si no voy hoy al trabajo, me ha pasado algo muy malo. Entre risas, en tono irónico, lo decía medio en broma, pero ya lo dejaba caer. Ese mismo día, John Price no acudió al trabajo y sus compañeros empezaron a sospechar que algo podría haber pasado. Tras una larga espera, uno de sus compañeros decidió ir a su casa a buscarle, por si se había quedado dormido, le había pasado algo. Cuando llegó allí, se asomó por la ventana. En efecto, se encontró con una situación de la que no daba crédito. Y cuando vio que nadie respondía, se puso a mirar a través de las ventanas, rodeando la casa por si veía algo, y en ese momento se encontró con lo peor. Antes de ir con la historia tan alocada de Katherine Knight, algo que me parece muy curioso sobre los asesinatos seriales, gente que hace cosas que son inexplicables para muchos de nosotros, es que todas sus infancias no fueron infancias normales. Es una especie de regla que siempre que veo un nuevo documental, que veo un nuevo podcast de asesinos en series, es algo que siempre se repite. Las infancias de los asesinos suelen ser infancias que nunca llegaremos a comprender, criados casi por monstruo. Y por supuesto en este caso no iba a ser menos. Así que vamos a ir con la infancia de esta persona, porque de verdad que no os va a entrar en la cabeza. No es justificable, pero te da a entender muchos comportamientos de Katherine, a qué se deben, y todo tiene un poco más de sentido. Y esto empieza con los padres de Katherine, Barbara Raughan y Jack Raughan. Era un matrimonio normal que vivía en un pueblecito pequeño de Australia y tuvieron 4 hijos, antes de que Bárbara empezase una relación aparte con uno de los compañeros de trabajo de su marido. Ella empezó esta relación, llevaba esa relación a la vez que llevaba su matrimonio y su familia por otro lado, y como vivían en un pueblo pequeño, esto era de esperar. Cuando todo salió a la luz, se montó un revuelo increíble. Estaban en la boca de todo el pueblo, se vieron obligados a huir de allí porque no podían continuar con su vida normal. Cuando se mudaron, se mudó Bárbara con Ken, el compañero de trabajo de su marido, y aquí es donde empieza el descontrol. Esta fue la peor decisión que pudo tomar Bárbara en su vida, bajo mi punto de vista, de verdad os lo digo. Como ya sabéis, Bárbara se fue con Ken y formaron una familia en la que tuvieron 4 hijos, 2 de ellos fueron gemelas y una de esas gemelas era Katherine Knight. Y aquí es cuando todo empieza a descontrolarse. La infancia de esta persona pasa a ser un completo infierno. 1959. Cuando Katherine solo tenía 4 años, su padre biológico se suicidó. Ya sabéis que él se quedó en el pueblo y, bueno, tu mujer, después de tener 4 hijos, te pone los cuernos, se va del pueblo, eres el hazmerreír, tu familia está completamente destruida, está desfigurada, 2 de tus hijos se los has tenido que dejar a tu tía en Sydney y tú estás con los 2 mayores. Sumando esta presión a sus propios motivos, decidió suicidarse y se quitó la vida. Repito, Katherine solo tenía 4 años. Al
morir el padre, los dos hijos mayores se fueron a vivir con Bárbara y con Ken. Para que os pongáis un poco en situación, os voy a describir cómo era Ken, ¿vale? El tipo de persona que era. Y ahora entenderéis por qué digo que esta fue la peor decisión que pudo tomar Bárbara y por qué vivieron todos los niños un infierno en esa casa. Ken Knight era una persona que estaba siempre bajo los efectos del alcohol, su vida era beber y violentar a su mujer Bárbara para tener sexo con ella, hasta el punto de que había días en las que llegaba a violar a su mujer 10 veces al día. Los niños todos eran testigos. Los hijos no solo eran testigos de lo que pasaba en esa casa, de lo que pasaba con Ken y con su madre. Aparte de eso, Bárbara a los hijos le contaba con exactitud cómo eran sus relaciones con el padre, aparte de decir cuánto odiaba el sexo y cuánto odiaba al padre. Esta serie de situaciones lógicamente afectó de lleno a los niños, hasta el punto de que los propios hijos acabaron abusando sexualmente de Catherine en más de una ocasión. Y lo peor de todo es que cuando Catherine se quejaba a su madre de lo que le estaba pasando, lo que le estaban haciendo y de que no quería eso y que no aguantaba más, su madre lo que le decía textualmente era que parase de quejarse y que se aguantara con lo que le había tocado. Lo que os acabo de contar, no penséis que en un mes un vecino llamó a la policía, paró a alguien... No. Esto perduró y perduró durante el tiempo. Hasta que Catherine no tuvo 11 años, no paró de ser agredida sexualmente, de ver cómo su madre era violada y no paró de ver comportamientos violentos por parte de su padre alcohólico. Bueno, padre, ya sabéis que no era padre biológico. Como ya habéis visto, el entorno era un entorno que es hasta difícil de creer. Esto desarrolló una personalidad solitaria y a la vez violenta que se empezó a ver en los primeros años de colegio de Catherine. En el propio colegio era conocida como la matona, ya que ella misma decidió proteger a los niños más pequeños de los matones. Y claro, este tipo de situaciones acabaron en peleas con los otros niños, pero ya sabéis que esta persona no estaba bien de la cabeza. Y aquí podréis decir, bueno, al final es muy común que en el colegio haya peleas, son niños. La diferencia es que Catherine en muchas de estas peleas y de estos ataques a otros niños lo hacían con armas. Sin embargo, también tenía momentos en las que era una niña más, una niña tranquila, que llegó a sacar las mejores notas de la clase. Pero bueno, su paso por la escuela no duró mucho, ya que a los 15 la abandonó. Y aquí es donde empezó, como diríamos, la creación del monstruo que acabó siendo Catherine. Tras dejar el colegio, Catherine, salió de ahí, no sabía ni leer ni escribir y se puso a trabajar. Su primer trabajo fue en una tienda donde estuvo trabajando hasta 1971 y en 1971 ella dijo que encontró el trabajo de sus sueños. Preparaos, porque de verdad, es que no os lo vais a esperar, es una locura. Y es que el trabajo de sus sueños era cortar despojos en un matadero del pueblo. Ese era el trabajo de sus sueños, trabajar con cuchillos en un matadero. Como aquello era su sueño, trabajaba como ninguna y la pusieron de deshuesadora y por supuesto le dieron sus propios cuchillos. Que esta es otra cosa, esta persona desarrolló una obsesión con los cuchillos, ya que para ella era su vida. O sea, ella tenía los cuchillos en su cuarto, los veía cada día, era como su objeto más preciado, le encantaban los cuchillos. Aparte de que ella misma decía que siempre quería tenerlos a mano por si tenía que usarlos. Y bueno, ya para que veáis el nivel de enfermedad, esta persona a veces dormía hasta con los cuchillos. O sea, es lo que os digo, era su vida, estaba enamorada, había descubierto, los cuchillos afilados, le encantaban. 1973, tras 2 años trabajando en el matadero. En 1973, Catherine conoce a David Stanford Kellett, compañero del trabajo del que se sentía atraída y con el tiempo acabaron saliendo. 4 años después se casaron y para que veáis lo curiosa que es la vida y cómo estamos programados, esta persona era un alcohólico sin remedio. Aquí os podéis dar cuenta de cómo ella, sin darse cuenta, acaba teniendo literalmente de novio a una persona como su padre, el padre que tanto odiaba, el padrastro que abusaba de la madre. Sin darse cuenta había encontrado una persona igual, alcohólica sin remedio. Esto no acaba aquí, porque es que de verdad es una locura, yo nunca entenderé esto. Catherine en la noche de bodas tuvo 3 veces relaciones sexuales con su marido, para que veáis, 3 veces en la misma noche, y como le sabía poco, quería una cuarta y como su marido no cumplió, se abalanzó sobre él y su cuerpo le pidió estrangularlo. Es que sin darse cuenta, ella estaba como buscando lo que tenía en casa. Y ahí fue cuando David se despertó porque notaba una presión en el cuello y estaba Catherine intentando asfixiarlo por la rabia y la ira que tenía dentro por no haber podido continuar teniendo relaciones sexuales. Lógicamente este matrimonio
iba a seguir escalando el nivel. Cuanto más tiempo estuvieron juntos, más salió el lado real de Catherine y bueno, ya os imagináis. Lógicamente el matrimonio no funcionó y David se marchó en mayo de 1976. 3 años más tarde, ese matrimonio se acabó y David decidió irse porque aquello era incontrolable. Eran peleas constantes, físicas, verbales, sabía que aquello no iba a ir a ningún lado bueno. Cuando David se fue poco después de haber tenido su primera hija con Catherine, Melissa Ann, y lógicamente esto fue un golpe durísimo para Catherine. Pensad que solamente por no haber tenido más relaciones sexuales intentó asfixiar a su marido. Imaginaos lo que era haberla dejado ahí con su hija. Catherine reaccionó de forma muy violenta, en su gran parte era la hija, Melissa, la que, bueno, pues recibía toda esta ira, y tras estos episodios tan violentos, llegó un punto en el que tuvieron que ingresar a Catherine en un hospital de psiquiátricos. Catherine salió de estos hospitales psiquiátricos, pero esto no cesó, ¿vale? Porque nadie llegó a tratarla. El maltrato hacia la hija, lógicamente, continuó hasta que en una ocasión los vecinos vieron cómo dejó el carrito con su hija al pasear en las vías de un tren. Catherine llegó a un punto en el que tenía que ser tratada, no estaba bien. O sea, tenía una hija y ya no hablamos de su marido, hablamos de su propia hija. Una hija de la cual ella estuvo embarazada 9 meses, aún así era capaz de cogerla y dejarla en las vías del tren. Lo bueno es que un conocido de la zona vio esta situación y lógicamente rápidamente fue al carrito para sacarlo de las vías del tren. Sacó el carrito de las vías, poco después pasó el tren, lo que dejó bastante claro que Catherine, si llega a ser por ella, deja que su hija muera atropellada, y a la que vio esta situación en la que vio a un vecino interponerse en sus planes, y lo que hizo fue ir a por un hacha y empezar a amenazar a varias personas de la ciudad. Lógicamente volvió de nuevo al psiquiátrico, pero la magia de Estados Unidos, en vez de tratarla, en vez de intentar ayudarla, a las horas volvía a estar de nuevo libre en la calle. Días más tarde, Catherine, en otro de estos brotes que tenía, de estos episodios violentos, llegó a herir a una mujer desconocida de la calle con varios cortes en la cara. Esta consiguió escapar, no como el niño al que cogió después para tenerlo de rehén y amenazar con matarlo con un cuchillo. Lo bueno es que llegó la policía y consiguieron quitarle el arma. ¿Y sabéis qué pasó? A ver si os sorprende. La volvieron a enviar al hospital de psiquiátricos y en vez de tratarla de nuevo, a las semanas volvía a estar libre. Esta es otra de las cosas que se repite mucho en este tipo de historias, y es que antes de la gran catástrofe siempre hay indicios, ya la vida como que te da a entender lo que tienes que hacer, ¿no? En este caso yo creo que con esto ya es más que suficiente para saber que hay una persona que necesita ayuda mental. No me preguntéis cómo, pero David regresó con ella al saber que estaba ingresada en un hospital psiquiátrico, y no solo permaneció con ella 4 años, sino que también tuvieron otra hija, Natasha Marie, en 1980. Después del nacimiento de su segunda hija, David se fue definitivamente. Aquello ya sí que sí, dio la segunda oportunidad, se dio cuenta que aquello no iba a cambiar y se fue para siempre. Ella, en cambio, lo que hizo fue tomarse una sobredosis de pastillas, por lo que de nuevo fue internada en un hospital de psiquiátricos. 1986. Catherine conoce a un minero llamado David Saunders. Todos son David, es increíble. A los pocos meses formalizaron la relación y David se fue a vivir con ella. La peor de las decisiones. Por supuesto, algo que se repite mucho en el comportamiento de este tipo de personas es que cuando conocen a una persona está todo muy bien, pero según entran a convivir y empieza a haber una intimidad, ahí empieza a salir todo lo malo. Y por supuesto, no tardó mucho en empezar a aparecer el lado oscuro de Catherine. Estos episodios violentos empezaron de nuevo, discusiones, peleas, y David lógicamente decidió volverse a su apartamento. Decidió salir de aquella casa, volver a su apartamento, pero no dejaron la relación, continuaron juntos. Lógicamente esto no fue del agrado de Catherine, y en una de estas Catherine se presentó en la puerta del apartamento de David, le llamó, le abrió, y delante suya con un cachorro en la mano, le dijo: esto es lo que te espera como vayas a hacer algo con otras mujeres. Y delante suya cogió con uno de los cuchillos de su colección y degolló al cachorro enfrente suya. Yo lo que no entiendo es cómo este pobre hombre no salió de allí. Yo entiendo que estaba muy amenazado, pero es que seguir ahí no era la solución. Lo peor es que esto no acabó aquí, porque más tarde Catherine con una sartén golpeó a David hasta dejarlo inconsciente, y milagrosamente la relación continuó. Yo no sé qué pasaría por la cabeza de este hombre, la relación continuó, y no es que continuase, sino que tuvieron otra hija en 1988, y al ambos tener un trabajo, se metieron juntos a comprar una casa. Bueno, lógicamente Catherine empezó a decorar su nuevo hogar, y la manera que tuvo de decorarlo, digamos que no era una manera muy normal. De hecho, bueno, yo ya creo que en esa casa se normalizó todo, porque Catherine
decoró su casa con pieles de animales, animales muertos, cabezas de animales, machetes, esqueletos. O sea, era una persona que había perdido el juicio al completo. Lo bueno es que esta relación acabó definitivamente, y el motivo fue porque en una de estas discusiones constantes que había en la casa, Catherine golpeó a David en la cara y llegó a apuñalarlo con unas tijeras. Este dijo que hasta aquí había llegado todo. Ya sabéis que a veces nos tenemos que meter la hostia del todo para darnos cuenta de las cosas, y bueno, David digamos que le costó más, pero consiguió salir de allí. A pesar de salir de allí, Catherine se las arregló para denunciar a su marido, diciendo que le había agredido físicamente, y le pusieron una orden de alejamiento al marido. Es que es de película, o sea, es de película, de verdad. Yo no sé cómo funciona el mundo, pero es de película. Como ya sabéis, Catherine es una persona que no podía estar sola, la ira le podía y necesitaba estar con alguien. 1990. Catherine se quedó embarazada de un nuevo novio llamado John Chillingworth, con el que tuvo su único hijo varón, Eric. Y tras 3 años de relación volvió a pasar lo mismo, la relación acabó y le dejó por su último marido, John Price. Siempre en estos casos, antes de la gran catástrofe, hay pequeños indicios. Esta mujer estuvo con 3 hombres, con toda la violencia y con todo lo que pasaba, todavía no había sido detenida, y encima la justicia en más de una ocasión le dio la razón y se salió con la suya. Y si os preguntáis si con este último, con John Chillingworth, no pasó nada y lo dejaron, no, por supuesto que no. Fue uno más, o sea, volvió a vivir lo mismo que el resto. Para poneros un ejemplo, una de las noches Catherine, mientras dormía John, le rompió sus gafas y la dentadura postiza, para que veáis que esto era el día a día y la normalidad de Catherine. Empieza el comienzo del fin. 1995. Catherine se va a vivir con John Price, vamos a llamarle Pricey, ¿vale? Para diferenciarle del otro John. De hecho, si os dais cuenta, siempre repetía los nombres. Es todo muy extraño y muy loco. Catherine, última relación con John Price. Lo vamos a llamar Pricey, ¿vale? Aquí empieza el principio del fin. Por supuesto, esto que os estoy contando no era tan evidente para estas parejas. A Pricey, lógicamente, le llegaron muchos rumores sobre cómo era el comportamiento de Catherine con sus anteriores parejas, y muchos le advirtieron. Este decidió no hacer caso, ya que él estaba viviendo una relación maravillosa. Él estaba viviendo una de sus mejores relaciones, puesto que Catherine era una novia muy detallista, amorosa, generosa, se portaba muy bien con él. En casa todo era perfecto, había muy buen ambiente, ella era súper detallista, cocinaba, le preparaba el desayuno, tenían bastantes relaciones sexuales, él estaba encantado. Y en 1995, Pricey la llevó a su casa a vivir, porque era todo, era perfecto. Él quería estar con ella. Y en esa casa es donde volvió a aparecer la verdadera Catherine. La Catherine de los episodios violentos. Lógicamente en esa casa hubo muchas separaciones, muchas reconciliaciones, hasta que llegó la última reconciliación. Que lógicamente esta reconciliación tampoco iba a acabar bien, ya que en 1988 Pricey rechazó casarse con Catherine. Y aquí es cuando ya Catherine se volvió completamente loca, perdió la cabeza. Lógicamente después de eso se desató una terrible discusión física, verbal, una más de las miles que había tenido esta persona, pero eso no era suficiente para Catherine. Entonces ella decidió tomarse una venganza, esta vez un poco especial. Catherine, como venganza, decidió enviar al jefe de Pricey unas cintas donde aparentemente este estaba robando material del trabajo. Pricey trabajaba en una mina local, llevaba 17 años trabajando ahí, le iba bastante bien, por eso tenía una casa. Y el jefe, al recibir estas cintas, que al final lo que estaba robando este hombre era unos botiquines obsoletos, botiquines que no servían, aún así el jefe decidió despedirlo. Esto lógicamente fue la gota que colmó el vaso para Pricey y decidió echarla de su casa. Pero de nuevo, yo no sé qué hacía esta mujer, al tiempo volvieron a estar juntos. Y fue en el año 2000 donde en una de estas múltiples discusiones Catherine apuñaló en el pecho a Pricey. Esto provocó que el 29 de febrero Pricey fuese a por una orden de alejamiento para mantenerla alejada de él y de sus hijos por temor de lo que podía hacer esta persona. Y aquel mismo día, el día en el que la había apuñalado, el día en el que ya veía que esta persona era capaz de todo, fue el día en el que Pricey, John Price, fue el día que llamó a sus compañeros de trabajo, ¿vale? Porque con el tiempo, pues bueno, tuvo un nuevo trabajo, intentó reconstruir su vida. Les llamó y les dijo: si no voy mañana al trabajo es porque me ha pasado algo grave. Lo dijo ahí medio tranquilo porque tampoco les quería asustar, pero lo dijo. Cuando John volvió a su casa, tras haber ido a poner la orden de alejamiento, haber llamado a sus amigos, se dio cuenta de que Catherine no estaba en casa, pero es que los hijos tampoco estaban. Y aquí es donde se supone que Catherine había planeado dejar a los hijos con unos amigos para pasar una agradable noche juntos e intentar arreglar todo. Lo que él no sabía es que esto era parte del plan de Catherine. Pricey a las 11 se había ido a dormir y más tarde es cuando llegó Catherine. No tuvo que forzar la entrada ni nada porque tenía llaves. Entró, se puso sentado en la cama, se puso a mirar la tele un rato, se duchó y despertó
a Pricey para tener relaciones sexuales. Tras terminar el acto, este se fue a dormir, se quedó dormido, sin saber que iba a ser su última noche con vida, ya que, como he dicho antes, esto era un plan de Catherine, ya que había dejado cuchillos escondidos en la casa de Pricey en sitios estratégicos. Una vez que vio que Pricey estaba durmiendo, ella se levantó de la cama y fue a por uno de los cuchillos que había dejado escondidos en la casa. Con mucho cuidado y sigilo se puso encima suya y empezó a clavarle la hoja del cuchillo. Y ahí es cuando Pricey se despertó, vio la situación e intentó huir por su vida. Este salió corriendo y consiguió abrir la puerta principal de la casa para huir, todo esto mientras se iba desangrando. Pero al abrir la puerta principal de la casa tuvo tan mala suerte que cayó al suelo, tropezó. Catherine de nuevo lo arrastró y lo metió dentro de la casa y terminó acuchillándolo 37 veces. Como ya he dicho al principio del vídeo, Pricey no se presentó al trabajo y tras tanta espera uno de sus compañeros fue a su casa. Cuando llegó a casa timbró y vio que nadie abría la puerta, por lo que decidió echar un vistazo. Dio la vuelta a la casa, miró por las ventanas y se dio cuenta de que ahí había pasado algo. Llamó a la policía y en cuestión de minutos llegaron. Cuando la policía entró en la casa, lo primero que vio fue las paredes llenas de sangre, en el salón charcos inmensos de sangre, y uno de los policías vio una especie de cortina y al quitar la cortina se dio cuenta de que no estaba cogiendo una cortina, estaba cogiendo piel humana, porque cuando Catherine terminó de apuñalar a John y este estaba completamente muerto, lo desolló y le quitó toda la piel al completo. No se dejó nada, le quitó la cara, la nariz, absolutamente todo, y la dejó colgada. Más tarde decapitó a Price y le cortó partes de su cuerpo, como pueden ser los glúteos, los cuales cocinó. Catherine cocinó la carne de Pricey al horno y lo sirvió con patatas, remolacha, calabaza, calabacín, repollo, calabaza amarilla y salsas. Catherine emplató la carne de Pricey, puso los dos platos en la mesa con sus patatas, todo, y al lado de cada plato puso el nombre del respectivo hijo para que cada hijo supiese cuál era su plato de comida. Por supuesto, estos dos hijos eran los hijos de Pricey. La policía encontró un tercer plato esparcido en el jardín y se dice que la propia Catherine intentó comérsela pero no pudo y bueno, pues acabó tirándola por el jardín. La cabeza de Pricey fue encontrada en una olla con verduras y cuando llegó la policía la olla todavía seguía caliente. El cuerpo de Pricey fue encontrado en posición de cúbito dorsal, es decir, estaba tirado en el suelo con las piernas cruzadas, sin cabeza, sin piel, con un charco de sangre increíble a su alrededor y con rastros de que había sido arrastrado desde la puerta. Y a su lado estaba Catherine, inconsciente ya que había intentado quitarse la vida a base de pastillas. Lo bueno es que esta no pudo salirse con la suya, ya que fue enviada a urgencias inmediatamente y consiguió sobrevivir. Ya sabéis que esta persona siempre se quería salir con la suya de cara a la ley y esta vez lógicamente no iba a ser menos. Y lo que hizo fue decir que ella no recordaba nada, que no era consciente, intentó conseguir que no fuese apta para que la enviasen a juicio, pero todo esto no sirvió de nada. I can't remember anything. Once Pricey got off the phone, he started on me, and I was around washing up, and it could have been a fork, a spoon, or anything in my hand. It was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him, and it got him. He was leaning closer than what I thought, and my eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since then. Tras hacerle 3 pruebas por diferentes psiquiatras, llegaron a la conclusión de que ella era consciente en ese momento de todo lo que hizo, aunque le diagnosticaron que tenía un trastorno límite de la personalidad, el cual se centra en la incapacidad de gestionar las emociones, lo que hace impulsiva e insegura a la persona. En octubre de 2001, en el juicio, Catherine se declaró inocente por cuestiones mentales como la amnesia, pero no se pudo salir con la suya porque la contraparte dejó claro que no estaba enferma mentalmente y que fue consciente en todo lo que hizo. Y así fue como Catherine se convirtió en la primera mujer australiana en ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo, decidme qué os ha parecido. Me hacía ilusión empezar con este caso, fue uno de los casos que más disfruté cuando me dio por el tema de asesinatos seriales. Así que nada, decidme qué os ha parecido y nos vemos mañana.